Iglesia Apostólica Tiempos de Restauración presenta su programa Tiempos de Restauración, restaurando los valores de la familia conforme a los principios de Dios. La realidad es que este mundo cada día va de mal en peor porque se han olvidado de los valores y principios de Dios en nuestra sociedad. Por eso tanta violencia y corrupción, mujeres y niños maltratados, porque nos hemos olvidado de Dios. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Dice así la palabra del Señor, San Juan capítulo 10 y versículo 2 en adelante. Dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirá, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Tome su asiento, y es el Señor Jesucristo hablando. Imagínense que el Señor está en medio de su pueblo y les comienza a hablar por parábolas. Una parábola es una historia terrenal con un mensaje celestial. El Señor les habla a sus discípulos y le habla a su pueblo y la multitud que lo seguía. Y de pronto dice, entonces comienza a decir, dice: y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y las ovejas llama por su nombre y la saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Bendito Dios y Señor. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Dios estaba hablándole a su pueblo. Imagínense que en medio de toda la multitud que estaba el Señor, estaban los fariseos, estaban los jebuseos, los fereceos, los eteos, estaban los publicanos, gente que lo seguía no porque verdaderamente Él era su Dios o Él era el pastor, sino que era gente que lo seguía por ver en qué Dios fallaba, o en que lo podían levantar un falso, o lo seguían solamente para criticarlo, o lo seguían solamente no porque verdaderamente Él era su pastor. Por eso es que Él comienza diciendo que el pastor entra por la puerta y los salteadores son los que brincan por el redil. Entonces, porque en aquel tiempo había mucha gente que estaba refutando el mensaje de Cristo y decían que no, que Él no es un Dios, que Él blasfema, que Él está diciendo Él quién es para que perdone pecados. Entonces es la razón que Cristo agarra inspirando al apóstol Juan y diciendo que Él es el pastor de las ovejas y que las ovejas que son de Él conocen su voz y que Él las saca, y cuando las saca Él va delante de ellas, y cuando Él va delante de ellas Él las llama por su nombre, porque Él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen y conocen su voz. Sí, Señor. Amén. Después sigue diciendo que cuando entonces viene el extraño o viene el salteador y les empieza a hablar, las ovejas no lo siguen, sino que huyen de él, porque esa voz no la conocen. Poderoso. Dígale a su compañero: ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Sabían, queridos hermanos, que a nuestras vidas vienen muchas voces que nos hablan? Vienen muchas voces que nos hablan, voces que para que vas a la iglesia, para que sigues en el camino del Señor, no vas a cambiar, no vas a vencer, no vas a superar, no vas a poder esto, Dios no te ha perdonado, Dios no ha hecho nada en tu vida, Dios no te escucha, Dios no cambia las cosas, Dios no te ama, estás solo, mira, Dios, has orado y Dios no oye tu oración. Esa no es la voz de Dios.
¿Saben por qué mucha gente hoy en día se ha apartado del camino de Dios? Las estadísticas dicen que el 40% de personas que hacen una profesión de fe se apartan de Dios pasados el tiempos, porque no aprendieron a desarrollar una relación con Dios y no conocen la voz de Dios. La Biblia, donde leímos, como unas 3 o 4 veces mencionó y dijo: el pastor conoce sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. Y cuando viene el salteador, las ovejas, en vez de escuchar esa voz, huyen de él, porque esa voz no la conocen. Quiere decir que Dios nos habla, que Dios quiere hablar con nosotros, que Dios quiere desatar un diálogo con nosotros, que Dios quiere tener una comunión con nosotros. Pero saben, iglesia, que mucha gente no tiene esa relación con Dios, no tiene esa comunión con Dios y no conoce la voz de Dios. A cada uno de ustedes, yo cuando les llamo, si me llaman, aunque no salga su nombre en mi teléfono, les conozco la voz. Pero cuando alguien me llama que nunca he escuchado su voz, pues no conozco su voz. O cuando alguien me llama, o tal vez he hablado una vez con esa persona y me llama, en realidad no le conozco la voz. Pero hasta Jorge, si me habla, le conozco su voz. Hermano Mauricio, cada uno de ustedes, si me habla, y espero que cuando yo les llamo, también ustedes conocen mi voz. Porque sería injusto, sería penoso que yo le llame: Dios le bendiga, ¿y quién habla? Quiere decir que no tenemos una buena relación. Pero tenemos que está haciendo una alusión la palabra de Dios y está diciendo: ustedes son mis ovejas y ustedes conocen mi voz y yo conozco su voz, lo cual quiere decir que Dios quiere tener un diálogo, una comunicación, quiere tener una conversación con nosotros, que nosotros escuchemos la voz de Dios, no la voz del enemigo. Denle un aplauso al Señor. Usted sabía que ni los ángeles tienen una comunión con Dios, una comunicación. Los ángeles fueron creados para el servicio de Dios. Así es, amén. La adoración de Dios. Sí, poderoso Dios. Y para acudir en socorro o en bendición para nosotros. Aleluya, sí, Señor. Yo encuentro muchos versículos en la Biblia como dice que cuando Dios determinó exterminar Sodoma y Gomorra, envió sus ángeles. Bendito Dios. Y sus ángeles hablaron con Abraham, y Abraham habló con los ángeles. Y entonces cuando Abraham estaba ahí diciendo: y si hubiera 10 justos, 20 justos, 30 justos, o sea, era Dios en los ángeles. Y puedo encontrar muchos versículos más. Es más, vamos a ir a Hebreos capítulo 1 y versículo 13. El poder tan importante que Dios tiene para con nosotros. O sea, Dios tiene un deseo tan grande por tener una comunión con nosotros, y que nosotros aprendamos a escuchar su voz y que nosotros conozcamos la voz de Dios. Porque mucha gente hoy en día se confunde. Mucha gente hoy en día dice: bueno, es que no voy a la iglesia porque no siento, no, es que esto, es que el otro. Hebreos capítulo 1 y versículo 13, ¿lo tienen? Dice así: pues a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bendito Dios. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Bendito Dios. Nosotros. Así es, amén. O sea, Dios creó a los ángeles, que son ministradores para el servicio de los herederos de la salvación. Y nosotros somos los herederos de la salvación. Dígale al que está a su lado: tú eres heredero de la salvación.
Pero Dios se empeña en desarrollar una comunicación con nosotros, una relación con nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Así es, amén. Ustedes recuerdan cómo Dios en el principio, cuando Dios formó a Adán y formó a Eva, cómo Dios venía y hablaba con Adán. Dios venía y hablaba con Adán. Y Adán conocía la voz de Dios. Adán conocía la voz del Señor. Pero ¿qué pasó? Después Adán, en vez de escuchar la voz de Dios y de hablar con Dios, ¿qué hizo Adán? ¿Recuerdan el pasaje? Se escondió. No quiso escuchar la voz de Dios. ¿Saben, queridos hermanos, qué pasa con nosotros hoy en día? Hoy en día la iglesia está distorsionada. Algunos dicen, es que Dios no me habla, es que Dios no he escuchado su voz. Queridos hermanos, Dios nos habla a través de la naturaleza, a través del sol, a través del viento, a través de los árboles, a través de la mar, a través de un versículo, a través de una alabanza, a través de un niño, a través de un anciano, a través de una anciana. Dios nos habla de diferentes formas. Dios nos habla a través del mensaje. Dios nos habla a través de cualquier cosa. Dios nos habla, porque si estamos aquí es por la gracia de Dios, es por el amor de Dios, es por la misericordia de Dios, es porque Dios nos ama, es porque Dios tiene un propósito con su vida. Señor, ni los ángeles tienen una comunicación con Dios, ellos solo están para el servicio. Pero Dios siempre quiere que usted conozca su voz. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco. Quiere decir que cuando a usted le habla una voz que no es la voz de Dios, usted tiene que aprender a discernirla. Usted tiene que aprender, esta voz no es de Dios. Esta voz no es de Dios. ¿Y qué hago con esa voz que me habla? Porque esa voz va a venir a su vida. Esa voz tiene a la iglesia torturada, desgajada, tiene a la iglesia fría, tiene a la iglesia desparramada porque no oye la voz de Dios, no la conoce, piensa que escucha la voz de Dios, pero no escucha la voz de Dios. Yo siempre digo a la gente cuando me hacen preguntas o me preguntan, si Dios le habla, va a ser algo constructivo para edificar su vida, algo positivo, algo para que usted crezca espiritual. No va a ser algo para destruir su vida o para hacerlo infeliz, va a ser para hacerlo feliz. Así es, poderoso. Denle un aplauso al Señor. Va a estar como alguien que dijo, Dios me habló, dijo una mujer, y tenía como 60 años o 50. Dios me habló y me dijo que este joven de 18 años va a ser mi marido. Le dije, qué desvergonzada. No aquí, eso fue en otra iglesia. No, aquí, Dios me libre. Dios me libre. Porque si me sale así, lo llevo a la montaña, lo amarro ahí en la cruz y ahí lo dejamos. Pero dijo esta mujer, y siempre estuvo por años con esa idea. Por años con esa idea. Dios me habló y me dijo que ese joven, y el joven, y yo me llevaba bien con ese joven, y dijo, oye, ¿de verdad? Dijo, no, ¿cómo, brother? Si esa señora puede ser mi abuelita. ¿Y cómo dice que Dios le habló? Es que la gente se confunde. Es que la gente verdaderamente no conoce la voz de Dios. Oyen la voz de sus sentimientos, de sus emociones, oyen la voz de su carne.
Porque su carne le va a hablar, sus emociones le van a hablar, sus sentimientos le van a hablar, pero eso no determina que es la voz de Dios. La voz de Dios le va a hablar para acercarlo a la presencia de Dios, para acercarlo a hacer ayuno, para avanzar en el reino, para predicar su palabra, a adorar a Dios, para ponerse en oración, para ir a las montañas. Esa es la voz de Dios. Dios le va a hablar para trabajar en su reino, para expandir su reino. Dios no le va a venir a hablar, le va a decir: cásate con esa señora que tiene 60 años. Esta mujer así lo dijo. Y habló con el pastor. Yo no era el pastor, yo solo era un servidor ahí. Habló con el pastor y lo metió en un grande problema. ¿Se imagina yo así con ese valor? Yo fui porque yo era como el copastor de la iglesia. Y yo fui y le digo: pastor, Dios me habló y me dijo que este siervo va a ser mi esposo. Dios me lo dijo. Y le di, y pues llamamos al joven: a ver, venga usted. ¿Y a usted qué le ha dicho Dios? Pues a mí Dios no me había dicho nada. ¿Y usted no ha escuchado la voz de Dios? No, yo no he escuchado la voz de Dios. O sea, hermanos, es que a veces la gente no escucha la voz de Dios, escucha la voz de sus sentimientos, la voz de sus emociones, la voz de su carne, la voz de lo que quiere. Hay gente que dice: no, pero es que hay algo que me dice que yo no voy a poder vencer esta tentación. Sí puede vencer. Sí puede vencer. La Biblia dice: en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía en mí, yo he vencido al mundo y vosotros también lo podéis vencer. La Biblia dice aquí que yo estoy con vosotros todos los días del mundo. Solo esfuérzate y sé valiente, que así como estuve con mi siervo Moisés, voy a estar contigo. Nadie te va a poder hacer frente. Y la voz del diablo no vas a poder, no puedes. La voz del diablo, nadie te quiere, nadie te ama. La Biblia dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, aún y con todo eso, yo te voy a recoger. Den un aplauso al Señor. Esa es la voz de Dios. Pero el problema de hoy en día es que la gente o no conoce la voz de Dios, o no quiere escuchar la voz de Dios. Porque hay gente que no quiere escuchar la voz de Dios, se cierran. Dice: no, es que, y uno le dice: pero mira, es que esto es así, no, es que esto es así. Y gente se enoja. Pero el que se enoje, eso no quiere decir que es la voz de Dios. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Número uno, no escuchamos la voz de Dios o no conocemos la voz de Dios por causa del pecado. Éxodos capítulo 20. Éxodos capítulo 20. Número uno, la gente o nosotros no escuchamos la voz de Dios, no porque Dios no nos habla, sino por causa del pecado que hay en nosotros. Éxodos capítulo 20 y versículo 18, ¿lo tiene? Dice la palabra del Señor: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no moramos. ¿Qué dijeron ellos? El monte estaba temblando, la presencia de Dios estaba ahí. Pero usted sabe por qué ellos se sentían así. Porque se rebelaban contra Dios y contra Moisés. Se rebelaban.
Ellos habían mirado cómo Dios los había cruzado en el Mar Rojo, cómo Dios había abierto el Mar Rojo. Ellos miraron cómo separó el agua. Ellos miraron cómo Dios les dio agua de la roca. Ellos miraron cómo Dios envió maná del cielo. Así es, poderoso Dios. Ellos miraron la mano de Dios. Qué triste es que una persona mire la mano de Dios y que todavía se rebele contra Dios, o que no quiera escuchar la voz de Dios, o que no quiera obedecer la voz de Dios. Este pueblo, entonces, la presencia de Dios estaba ahí, y Moisés se acercó pues, y como ellos dijeron, ¿y quién es Moisés? Y Moisés, ¿qué se cree? Nosotros podemos hablar con Dios. Sí, todos podían hablar con Dios, pero la causa es que ellos se rebelaban. Su corazón estaba lejos de Dios. Su corazón y su mente todavía estaba en Egipto, en el paganismo. Es la razón que entonces, cuando la presencia de Dios viene y cuando Dios comienza a querer hablar con ellos, entonces el monte empezó a temblar y entonces se empezó a humear. Entonces ellos dijeron, no hablemos nosotros, mejor con Dios. Mejor que hable Moisés. Y nosotros escuchamos a Moisés. No sea que muéramos. ¿Usted sabe qué pasaba antes cuando una persona entraba al lugar santo? Antes, en el tiempo antiguo, solamente el sacerdote podía entrar a la presencia de Dios, y él era el que iba y hacía expiación por el pueblo, por las familias o por la tribu. Y entonces el sacerdote le amarraban un hilo en su pie y se metía al lugar santísimo. Y si no estaba el sacerdote preparado, limpio de su mente, de su corazón, si no estaba santificado, si no se había guardado por un año, si no se había guardado, caía muerto. El pecado nos aleja de escuchar la voz de Dios. Así es, amén, bendito Dios. Y lo que escuchamos, Santo, son nuestras emociones, ayúdanos, Señor. nuestros sentimientos. Lo que escuchamos es que nadie me quiere, es que no me entienden, es que no me comprenden, es que nadie me ama, es que esto, es que el otro, pero que fue y que vino. Esa no es la voz de Dios. Lo que usted hable, eso es lo que el diablo está hablando a su mente. Nosotros, la Biblia dice que en la boca está el poder de la vida o el poder de la muerte. Aleluya. En mi boca está el poder de la vida o el poder de la muerte. Aunque nadie me quiera, yo sé que Cristo me ama. No me importa que medio mundo no me crea. Yo sé que Dios me ama y yo serviré a Dios, adoraré a Dios, caminaré con Dios hasta el último día de mi vida. ¿Qué culpa tiene Dios que yo me aparte del camino de Dios o que deje de hacer lo que hacía porque alguien me haya hecho algo? Poderoso. Denle un aplauso al Señor. Lo que nos impide es el pecado. Eso no nos deja escuchar la voz de Dios. Y dos, lo que nos impide escuchar la voz de Dios es un espíritu de culpabilidad. Es un espíritu de esclavitud que nos quiere esclavizar. ¿Sabe cuántas personas pueden estar dentro de la iglesia, pero todavía luchan? En su mente es como una guerra. No, yo creo que Dios no me ha perdonado. No, yo creo que no soy digno. Al menos yo, cuando estaba comenzando a servir a Dios y cuando yo escuchaba la palabra, esa fue una de mis luchas, esa fue una de la guerra mía mental, porque mientras yo leía la palabra, mientras me enseñaban, y yo recuerdo que hermano Joaquín iba y me daba un estudio y me enseñaba la palabra, pero yo dentro de mí luchaba y decía, ¿será que Dios me ha perdonado? ¿Será que Dios me podrá perdonar? ¿Será que Dios me perdonará esto y esto y esto? Y eso lo hace entrar a usted como en una duda.
lo hace sentir indigno y no lo hace escuchar la voz de Dios. Porque cuando usted quiere adorar a Dios, cuando usted quiere exaltar a Dios, cuando usted quiere glorificarle, cuando usted quiere entrar en su presencia, el diablo viene y le habla a su mente, le habla a su corazón y le empieza a decir: tú no eres digno, Dios no te ha perdonado, recuerda todo lo que has hecho, recuerda lo que hiciste. Pero la Biblia dice que si mis pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Cristo tiene perdón para nosotros. Cristo nos perdona. El problema es que nosotros luchamos y lidiamos con muchas cosas en nuestra vida. Denle un aplauso al Señor. Dios nos perdona. Pero el problema es que nosotros no escuchamos la voz de Dios porque hay un espíritu de culpabilidad. Hay cosas que lo mantienen a uno como esclavizado. Como que uno no puede, porque uno quiere servir a Dios, uno quiere adorar a Dios, uno quiere caminar con el Señor, uno quiere exaltarle, uno quiere servirle, pero no puede uno porque hay algo que lo está a uno perturbando, hay algo que lo está a uno ahí molestando. Pero cuando estas cosas vienen en su vida, nosotros tenemos que saber que Cristo murió en la cruz y que me perdonó, y que yo puedo acercarme hasta su presencia, y que yo puedo adorarle, y que yo puedo exaltarle, y que no hay demonio que me detenga, ni el diablo que me detenga, y que yo no sirva al Señor, porque Él pagó por todos mis pecados en la cruz del Calvario. Y yo puedo escuchar su voz, yo puedo hablar con Dios, puedo acercarme con Él, puedo adorarle, puedo exaltarle sin ningún problema. ¿Sabe usted por qué yo estoy aquí? Porque cuando yo empecé a leer la palabra y empecé a ver que Dios me perdonaba y que Dios podía limpiarme y lavarme con su sangre, eso hizo entregarle mi vida, apartarme del pecado y seguir al Señor. Un aplauso fuerte. La culpabilidad. Usted sabe que cuando Dios le habló a Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y le dijo: Señor, escuché tu voz y me escondí porque estaba desnudo. Y el Señor le dijo: ¿quién te dijo que estabas desnudo? La desobediencia nos aleja de la presencia de Dios. Poderoso Dios, que dice que escucha la voz de Dios y que Dios le habló. Y yo sé que Dios habla, yo sé que Dios nos habla, pero como Dios habla, se van a mirar sus frutos.